Una vez que hemos tratado el movimiento circular y las relaciones que se establecen entre las magnitudes lineales y las magnitudes angulares, vamos a pasar a deducir las fórmulas necesarias para describir el movimiento circular. Es decir, necesitaremos una fórmula como las que hemos hallado en el movimiento lineal para posición, velocidad y bueno, no tenemos nada más porque la aceleración permanece constante en nuestros problemas. Por lo menos en módulo. Entonces vamos a ver cuáles serían las fórmulas equivalentes para esto. Lo primero que debemos recordar es que, según vimos en la forma polar, en un movimiento, una manera de localizar un cuerpo era utilizar el ángulo y la distancia con respecto al centro del sistema de referencia. En un movimiento circular, si colocamos, como parece natural, el sistema de referencia precisamente en el centro del movimiento, en el centro del cuerpo, es decir, si lo colocásemos aquí, pues entonces el radio sería precisamente la distancia que tenemos con respecto al origen del sistema de referencia. Visto así, entonces, como el radio va a permanecer constante, porque es una circunferencia, lo único que necesitaríamos para conocer cuál es la posición de un cuerpo sería saber cuál es el ángulo que ha girado con respecto a la horizontal, con respecto a esta línea que estoy dibujando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto que estamos viendo aquí me dice que la posición viene determinada por el ángulo y el ángulo define el espacio recorrido. Bueno, pues esto significaría que es normal que encontremos una fórmula similar a la que podamos tener para el espacio recorrido en el caso de similar para el ángulo a la que tenemos para el espacio recorrido. Bueno, pero el problema es que nosotros no tenemos una fórmula para el espacio recorrido como tal. Nosotros tenemos una fórmula para la posición y la fórmula para la posición es esta. ¿De acuerdo? Bueno, pues resulta que ahora vamos a hacer una serie de cambios y necesitamos también hacer una serie dar una serie de advertencias. Una advertencia y que es muy importante es que S en geometría, en matemáticas, en esta rama de las matemáticas, se usa precisamente para indicar la longitud de arco, ¿vale? Sin embargo, nosotros la hemos usado para indicar en general la posición de un cuerpo sin entrar en decir si es X o Y. Para no cambiar de notación ni darle más significados a S que el que ya tiene, vamos a utilizar otro símbolo. Podéis utilizar para la longitud de arco, podéis utilizar E o L. Pero no os aconsejo que utilicéis S, a pesar de que el libro lo hace, porque las cosas se empiezan a confundir y uno termina pensando que esta fórmula lo que le da el espacio recorrido cuando lo que te da es la posición. Bueno, pues en esta fórmula lo que vamos a hacer es, lo primero que vemos es que en el movimiento circular ya no tenemos una velocidad vectorial, y aquí v sub 0 lo que significaba era el módulo de una velocidad vectorial. Bueno, pues lo que tenemos es una velocidad escalar, y la velocidad escalar se define utilizando el espacio recorrido. Luego entonces podríamos reescribir una fórmula parecida a esta que utilizara el espacio recorrido, que en este caso sí tiene esta fórmula, por así decirlo también, y esta v que no la vamos a distinguir, pero que es una velocidad escalar, no es el módulo de la velocidad vectorial, ¿de acuerdo? Aunque en estos problemas la velocidad escalar coincide con el módulo de la velocidad vectorial, instantánea, no en promedio, pero sí instantánea. Bueno, pues esta fórmula entonces puede cambiar a esta otra, y esta aceleración, como no puede ser de otra manera, es la aceleración tangencial, ¿de acuerdo? Recordemos que en todos los movimientos circulares hay una aceleración centrípeta porque hay un cambio en la dirección. Esto ya lo hemos indicado en otros vídeos, pero lo dejo también aquí,
significa R. Entonces, si hemos entendido el porqué de esta conversión, que esta conversión, por lo menos que tiene sentido esta conversión, ¿vale? Porque hemos pasado de velocidad vectorial a velocidad escalar y por lo tanto tiene sentido que cambiemos de desplazamiento a espacio recorrido, ya que el desplazamiento aparecía en la definición de esta velocidad y el espacio recorrido aparece en la definición de esta otra velocidad. Bueno, pues entonces, aplicando estas relaciones que tenemos aquí, esta aceleración que tenemos es la aceleración tangencial. Esta fórmula se transformaría en vez de L, zeta por R. En vez de L0, zeta, digamos, 0, porque R permanece fijo, así que si esto cambia de valor es por culpa del ángulo. En vez de V0, pues sería omega 0, por el mismo motivo, por el tiempo. Y un medio, y en vez de aceleración tangencial sería la angular por el radio por el tiempo al cuadrado. Luego entonces vemos que aquí podemos simplificar R, porque aparece en todos los términos que tengo, y escribir una expresión más sencilla que esta, sin las R's. Bueno, lo hacemos, queda una expresión tal que así. Y esta expresión es la equivalente a la expresión de la posición para el movimiento circular. Y como hemos dicho, el ángulo ya por sí solo localiza completamente la posición del cuerpo, ya que R no cambia. No necesitamos una fórmula para R. Bueno, en cuanto a la velocidad, ocurre muy similar. La velocidad lineal es igual a esta otra fórmula, y aplicando los mismos cambios, las mismas relaciones, pues tendríamos que omega por R sería igual a omega 0 por R más alfa R por T. Y de nuevo, simplificando todos estos R's que tenemos aquí, podemos encontrar una fórmula más sencilla para la velocidad angular y que por supuesto tiene una apariencia pues idéntica a la que tiene esta otra. Y de nuevo esto nos sirve memodísticamente, muy fácil de recordar, claro, simplemente esto, hacer los cambios de las equivalencias que hay entre la magnitud lineal y las magnitudes angulares. Bueno, pues esto es lo único que quería decir en este vídeo, la relación que existe en estas fórmulas y por qué, ¿de acuerdo? Darle sentido. Y muy importante este tema de la notación, ¿vale? No nos confundamos. Entonces, movimiento circular, como R no cambia, solo necesitamos hallar zeta para indicar la posición. La posición vendrá indicada por zeta y por R, pero si R no cambia, lo único que me tengo que preocupar es por zeta. Entonces necesitamos una fórmula para zeta que es equivalente a la que teníamos para la posición, con las reformulaciones que hemos hecho. Y para la velocidad angular, pues tenemos esto otro.